Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A partir de antier, del 8 de septiembre, está abierta al público una muestra extraordinaria que se llama El París de Modigliani y sus contemporáneos. Mucha gente tal vez ignoran quién fue Modigliani, pero fue Amadeo Modigliani, fue uno de los grandes artistas y curiosamente vivió en Francia, pero era italiano, murió joven, tuvo una vida bastante azarosa, era víctima de adicciones, etcétera. Pero es un artista que vale la pena conocerlo y comprenderlo. Para explicarnos de qué se trata esto nos acompaña Jaime Moreno Villarreal. Jaime es el curador de la sección mexicana de esta muestra y le doy la bienvenida por vía de Zoom. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, ¿y tú? Pues trambeando igual que tú, mano, aquí en casita, pero trabajando intensamente. Sí. ¿Por qué no nos platicas brevemente quién fue Amadeo Modigliani y por qué es tan maravilloso como artista? Y creo que para mí es un artista que no es difícil entender. Bueno, para empezar, apreciar la obra de Modigliani es de primera impresión. Tiene mucho trasfondo. Claro. Pero para el público que llega por primera vez a verlo, no va a haber problema. Es un artista muy completo. Su obra se reduce básicamente a retrato y desnudo. Modigliani es muy importante porque fue un artista non, por decirlo así. No había otro igual en su época. Y dejó una larga estela de influencia. Es tan apreciado que se le falsifica y se le falsifica. Y por esa razón su obra se cotiza y se cotiza más, la obra original. Modigliani fue principios del siglo XX realmente su gran producción, ¿no? Sí, su gran producción pictórica es entre 1909 y 1920, el año en que muere. Por eso estamos ahora celebrando el centenario de su muerte. Y esta exposición se une a la conmemoración. Y muere re joven, 35 años. A los 35 años era tuberculoso. Más le daba duro al copetín, ¿no? Pues era muy bohemio. Hay una película que hace 15 años, creo que se llamó Modigliani, que interpretó este actor puertorriqueño estadounidense, Andy García. No sé si la viste. Está llena de falsedades. No, pero como en todas las películas, están llenas de falsedades, pero yo siempre he dicho que hasta el cine, si te presenta un personaje interesante como Modigliani, pues ya es un avance. Ya después te encargas de ver qué estaba mal en la película. Pero sí es una presentación interesante de todo lo que traía Modigliani en la cabeza, ¿no? Sí. Mira, Modigliani era de origen judío y tenía una gran formación literaria. Su familia era una familia de clase alta, de Livorno, en Italia. Sí. Su madre era francesa, así que él hablaba naturalmente el francés y no tuvo problema al llegar a París. En algunos de sus cuadros hay simbolismos judíos. Y él tenía una propensión muy de época hacia el esoterismo y buscaba retratar el alma de sus sujetos. Y cuando vemos un cuadro de Modigliani nos va a sorprender que los ojos del sujeto no tienen iris. Sí, lo deja en blanco, lo deja oscuro, pero no hay iris. No hay iris. Sí, y entonces es una manera en que nos lleva a transportarnos hacia el interior del personaje. Además maneja unos colores maravillosos. Era un gran colorista. No, los colores son maravillosos, los contrastes que maneja de repente entre color y el otro. ¿Cuántas obras van a poder ver de Modigliani quienes acudan a esta muestra que es en el Palacio de Bellas Artes? Sí, mira, la exposición tiene, porque no solo es Modigliani, la Escuela de París también, tiene más de 140 cuadros, de los cuales 23 son de Modigliani. Ajá. ¿De quiénes más hay obra? Mira, así muy importantes está Suzanne Baladon, Maurice Utrillo. Hombre. Utrillo es notable porque es la imagen pictórica de París que durante todo el siglo XX se mantuvo. Sí, Utrillo es extraordinario. Sí, también está Soutine, un pintor ruso muy amigo de Modigliani, quizás otro de los grandes pintores, de los pintores más importantes del siglo XX, que no ha sido visto en México más que una o dos ocasiones, uno o dos cuadros. Aquí hay 19 cuadros de Soutine, hay toda una sala y es un descubrimiento para el público mexicano. Además, es más violento que Modigliani, ¿no? Es más... Mucho.
Es expresionista. Modigliani es delicado, es de líneas claras, y Sután, yo te lo digo porque mi mamá, que fue pintora, admiraba mucho a este artista y nos enseñó a apreciarlo, y era bravo, era como que la fuerza de un Van Gogh, pero más moderno, otro estilo, ¿no? Sí, más salvaje diría yo incluso. Sí. Y luego toda la escuela de París, muchos nombres que al público mexicano no le dirán nada, pero, y yo me encargué de esto, hay una sección mexicana, claro, de artistas que vivieron en Montparnasse y que conocieron personalmente, si no es que fueron amigos de Modigliani. Entre ellos el gran Diego Rivera. Diego Rivera, Ángel Zárraga, Carlos Mérida, Angelina Beloff, Santos Balmori, y un descubrimiento, un artista del que nunca has oído hablar, que se llamó Benjamín Coria, y que fue un gran amigo de Modigliani. Compartieron estudio, compartieron penurias en París. ¿Ya mexicano, Coria? Mexicano de Orizaba. Mira qué tal. ¿Y por qué no lo conocemos? Mira, Coria no se hizo mucha publicidad, pero además vivió 27 años en Europa. Ahí hizo su carrera, entre Londres, Roma y París. Y al regresar a México, se hizo profesor de dibujo y pintura en la Academia de San Carlos, con la intención de volver a la pintura más tradicional que te puedas imaginar. Después de haber sido un vanguardista, y entonces pues se convirtió en un pintor, digamos, mediano, aunque es de una factura estupenda, y sabemos de su relación con Modigliani gracias a sus alumnos, como Luis Nishizawa, a quien le platicaba las aventuras que había tenido en París. Fascinante. Sí. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue montar esta exposición? Porque cuando hablas de 164 piezas, pues estás hablando de una exposición muy grande, muy importante, y conjuntarlas en un solo lugar es complejo y muy tardado, y de una logística de altos vuelos. Fíjate que la gran parte de la exposición forma parte de una colección que se llama Jonas Netter, que fue quien compró a través de un dealer obra a todos estos artistas franceses de la Escuela de París. Okay. Esa obra llegó a México para ser montada y de repente ¡zas!, la pandemia. Entonces se quedó guardadita en Bellas Artes durante todos estos meses. Entonces sí fue muy complicado porque imagínate el riesgo, la responsabilidad de tener estas obras tan valiosas. Claro. Y bueno, había toda una idea de interacción con el público iba a poder tocar para que salieran imágenes. Bueno, iba a haber un café adentro de las salas de Bellas Artes. Parisino. Sí, pues no, de eso ya no hubo más, ya no se pudo. Explícale a la gente por qué es tan importante un curador de una exposición. ¿Cuál es su función y por qué es tan importante? ¿Y cuál fue la lógica en la curaduría de esta muestra? Mira, un curador es un cuidador, pero no el que cuida en la sala, sino el que cuida la exposición y el discurso de la exposición. Es decir, el que proyecta qué es lo que le va a decir al público este conglomerado de obras organizado de esta forma, colgado aquí, colgado allá, en tal sala. Es decir, un curador es alguien que cuida la visita de las obras al mismo tiempo que las obras. O sea que ustedes diseñan, los curadores, a ver cómo vamos a distribuir la obra para que el público vaya en un estado ideal, lógicamente visitando del principio al final para enriquecerse lo más que pueda de cada una de las obras. Así es, y como se divide en secciones y en salas, en cada sala se pone un texto y algunas cédulas para ir explicando al público cuál es el discurso que sigue la exposición, y así va aprendiendo. Qué padre. Es fascinante lo que ustedes hacen, ¿eh? Y es muy laborioso. Así que lo es, ¿eh? Te tienes que meter, yo creo que en la cabeza de los artistas para tratar de entender o suponer lo que querían decir, y tú te vuelves como que el traductor de estos artistas para llevar la obra al gran público, ¿no? Exactamente. Pero además, una función muy importante del curador es la investigación, encontrar información nueva que se ofrezca al público.
Porque entre nuestro público hay quien va por primera vez a un museo en su vida, pero hay también quien lleva 30 o 40 años investigando sobre esos artistas que va a visitar. O sea, tiene que ser para todos. Claro. Entonces, Jaime, te lo agradezco mucho. ¿Hasta cuándo es la muestra? va a estar hasta diciembre, hasta principios de diciembre. Excelente. Jaime Moreno, mil gracias. Jaime Moreno Villarreal, curador de la sección mexicana de esta gran muestra de pintores en París, con Modigliani a la cabeza de ellos. Mil gracias, te lo aprecio y te felicito. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.